Me alegro de encuentro con ustedes. Cada padre quiere proteger a su hija, incluso cuando ella ha crecido, y ella misma se convirtió ama de casa. Y ahí él corre, dispuesto para a su en pedazos, y en lugar entiende que la ayuda ya no necesaria, que su hija y ella se bien. Sí, así lo hizo, que pudo, y el de él. Esta historia sobre de cómo una inesperada fuerza puede sorprender incluso los cercanos. El relato se titula Hija mía, te has esforzado demasiado. Silencio en nuevo apartamento era casi palpable. Olía a masilla, polvo de taladrar y tímida esperanza. Kira estaba sentada recta en suelo en centro la gran habitación, agachándose debajo los pies las piernas. Delante ella yacía un esbozado de mano en una de papel. Rayo de sol que se abre paso a través la única todavía sin cortinas ventana, perezosamente se arrastraba por el laminado, obligándolo a bailar millones partículas de polvo en aire. Esto era su primera propia. No alquilado, no de mis padres, sino propia. Una hipoteca por la hipoteca en 30 años, suplicada a los bancos, sacada del destino, vacía, resonante, pero propia hasta el último clavo, que ellos les clavar. Kira conducía el dedo por el boceto, imaginando cómo se colocará un de color grafito color. Allí una estantería para libros, y en pared, bañada de luz, se encuentra su mesa. Ella estaba diseñador, y trabajaba desde por lo que propio espacio, lleno aire y inspiración, fue para ella no simplemente un sueño, sino una necesidad. En esta silencio y el vacío le lee el futuro. Feliz, acogedor, común con Artem. Artem entró en la habitación con 2 tazas de café humeante, pisando con cuidado, como si tuviera miedo romper esta frágil magia del comienzo. Él puso una taza en suelo al lado de Kira y sentó frente a ella, cruzando las piernas a la turca. «Oh, ¿en qué estás pensando, arquitecto de felicidad?», preguntó él con una cálida sonrisa burlona. Su rostro, normalmente un poco tensa por trabajo y el ajetreo del ciudad, ahora estaba relajado y satisfecho. Él estaba orgulloso, el chico, informático, que había su objetivo, su vivienda. Para él, estas desnudos paredes eran símbolo del éxito, confirmación de solvencia. «Me imagino como todo aquí acondicionaremos todo», respondió Kira, dando un sorbo de café, el único que había en su arsenal además de la tetera. «Aquí habrá nuestra fortaleza. No habrá dueños, ningún inspecciones, ningún reglas, ningún mamás con consejos», añadió Artem, y ellos se echaron a reír. La risa era un poco nerviosa, porque que los dos sabían el tema mamá, y en las características de Elvira Arkadievna, era delgado de hielo, sobre el cual ellos aprendieron allá 3 años. Artem toca su mano. «Todo será a nuestra manera, Kir. Te lo prometo. Esto nuestro mundo. Y en este momento, como en una obra de teatro, donde todas las están escritas de antemano, llamaron. La llamada era no simplemente fuerte, también era autoritario, exigente, persistente. No dejaba dudas en que quién merece detrás la puerta. Él no pidió, él ordenó que abrieran. Kira se estremeció. Artem suspiró, y toda su tensión se desapareció. Se levantó, se frotó el puente de la nariz y se fue hacia el vestíbulo. En su cara apareció una expresión de un hijo que se apresuraba a llamada de su madre. En el umbral estaba ella, Elvira Arkadievna, una mujer de baja estatura, pero con postura de reina de una madre, que con inspección en una. Su cabello estaba peinado de estricto y pulido estado de él, y delgados labios apretados en una de desaprobación. En manos ella el bolso de cuero sintético de cocodrilo, que apretaba como en ella hubiera los códigos detrás su espalda, respirando con dificultad, pisoteaban 2 cargadores, sosteniendo en las correas varios gigantescos cajas de barato cartón. «¡Sorpresa!», exclamó ella, sin saludar y pasando a su directamente en apartamento. «¿No esperaban? Y madre, os piensa en los irracionales». Ella rodeó la sala de estar con su mirada con del auditor. Evaluó y desnuda y ausencia de muebles, y sentada en el suelo. La mirada se detuvo en Kira en unos segundos más. Que loló la decencia, y en él se leía todo.
y la condena por el campamento, y condescendiente compasión hacia hijo, al que le tocó tan impráctica esposa. «Mamá, ¿qué es?», murmuró Artem, mirando a las enormes cajas que los intentaron empujar en la... «Es hijo, un regalo», anunció Elvira Arkadievna. «La inauguración de la casa. No con las manos las me ha a ir. Tú estás en sus lofts, y minimalismos olvidarás que en casa debe ser fundamental. Estatus cosa. Fundamento, así por así decirlo, de nido hogar». Los mozos por fin metieron su carga, y con un golpe dejaron caer cajas sobre el más suelo laminado, dejando en él un par rayas. Kira frunció el ceño. Elvira Arkadievna, dejando la mirada a ellos una mirada, sacó de su bolso varios billetes. De él de pagó con los trabajadores, sin olvidando regatear por la suciedad del nuevo apartamento. Cuando los cargadores cerró la puerta, mi suegra se volvió hacia los atónitos novios con aspecto de la benefactora. «Bueno, ¿qué abrieron? Ayudad a desempaquetar. Esto armario. Madera natural de Carelia de ensalón último se la llevó. A mí lo un poco no fallo lo entregaron. Dijeron modelo Versalles». Kira abandonó un de reojo al el paquete. Pequeño, apenas logotipo, pertenecía a una conocida por más muebles de aglomerado que empezaba a desmoronarse en la montaje. Película que imita la madera, ya desprendido en las esquinas cajas. Carelia y Versalles en un frasco. Kira sonrió, en feria de vanidad. Este armario estaba un regalo. Era un monumento del gusto de Arkadievna, que ella aprendió en territorio. El silencioso reproche, que permanecerá en medio su luz y habitación, como un sarcófago en galería de arte. «Mamá, gracias, por supuesto, pero nosotros parece queríamos armario empotrado, comprar, encargar», comenzó Kira, comprendiendo la futilidad de sus palabras. Elvira Arkadievna apretó los labios así, que casi desaparecido. «¿Quieres pedir, niña?». Ella dijo esa palabra con tal condescendencia, dulzura, que en Kira le dolían los dientes. «Pedir, es dinero en él, y aquí cosa. Monumental, para siempre. Tú todavía gracias meme cuando entiendas que es calidad. Y no está hipsters. Artem», ella dio a su hijo, completamente ignorando a Kira. «Tú ya en me hombre con manos, reunirás por la tarde. Instrucciones dentro. ¿Para qué a personas a dinero a unos recaudadores? El hijo entiende no sin brazos el todo puedo». Artem, que ha caído en bajo de su madre, aquí se enderezó. Su inicial confusión dio paso a un entusiasmo. «Por supuesto, mamá». «¿O de qué hablamos?» «Una escupir. Hoy mismo y recolectaré. Gracias por el regalo. Por cierto, oportuno». Kira miró a él y vio cómo por unos minutos la amante, comprensivo marido de nuevo convirtió en un niño temochka, que quiere ganarse la elogio. El botón estaba pulsado y se puso en marcha. Elvira Arkadievna asintió con satisfacción. Su misión hoy estaba cumplida. Ella no simplemente generosa un regalo, ella afirmó su autoridad. Dio a su hijo la oportunidad de mostrar cómo como hombre y sutilmente indicó a su nuera sobre su lugar. Ella pasó por apartamento, repartiendo consejos. «Las paredes son un poco pálidas. Aquí sería alfombra persa, para más acogedor. ¿Y por qué la ventana tan desnuda? La gente miran. Kirochka, tú como debes ocuparte pensar en primer lugar». Cada de palabra era pequeña guijarro, tirado en tranquila agua de las esperanzas de Kira. Ella no criticaba directamente, no, ella actuaba de manera más sutil, revestiendo sus pinchazos en forma de... Ella repasó por la cocina, chasqueó la lengua al ver de una, miró en baño. La ducha. Mi tío siempre le ha gustado disfrutar en la bañera, relajarme después trabajo. Bueno, usted sabéis más, por supuesto. Los jóvenes ahora todo tiene prisa ir a algún sitio. Kira guardaba silencio, apretando los puños en los bolsillos de los vaqueros. Ella sentía cómo en su interior hervía una irritación, pero sabía cualquier intento de objetar será aquí también presentada como falta de respeto, negro ingratitud y caprichos de una. Artem será puesto en posición entre dos fuegos, y ella sabía qué fuego él elegiría, para no quemarse, el que lo calentaba su con mismo infancia. Finalmente, repartiendo las valiosas instrucciones y recibido de su
La siguiente porción de el armario estará montado hoy mismo. Elvira Arkadievna se dirigió hacia la salida. En puerta se dio la vuelta y lanzó la última frase, dirigida a ambos, pero dirigida precisamente en objetivo, en Kira. Lo principal que el ambiente en casa sea buena. El hombre cuando ocupado, ocupado. Él no le gusta que le la mano le necesita y tranquilidad. ¿Entendido, Kirochka? Y no esperar respuesta. Ella salió, dejando detrás una estela de perfumes y opresiva sensación de intrusión. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió, pero eso era otra silencio. No era y llena esperanzas, sino pesada, opresiva, impregnada del olor del aglomerado y del presentimiento de una tormenta. Artem con entusiasmo frotándose las manos, mientras la cajas. Bueno, ¿qué pasa, trato? ¿Qué estoy telelo es manos? Kira miró a él, luego a los voluminosos paquetes, parecidos a las de breve retiro, y comprendió que su fortaleza, aún antes el inicio, la construcción, dio primera profunda grieta. Tras la de Arkadievna, el apartamento sumergió en silencio, pero la magia se destruida. El aire, antes resonaba de la anticipación, ahora parecía denso y agrio, impregnado olor de un perfume y atención. Artem, sin embargo, de cómo no. En sus ojos ardía ese más mismo excitado que Kira ya visto ni vez, cuando él discutía con alguien en foro en internet, demostrando su tenía razón, hasta o cuando intentaba atravesar especialmente complejo nivel en un juego, sacrificando el sueño y sentido. Él percibía este armario no como objeto mueble, sino como un desafío, lanzado por su madre en ante de esposa, y él tenía de vencer. Así ¿por qué empezamos? Con lo principal, exclamó él, y con fuerza clavó un cuchillo en la cinta adhesiva en la caja. Se oyó al romperse cartón. Kira dejó su taza de té y se levantó del suelo. Sentía ella bien como solo que por cortesía, pero firmemente indicaron la puerta en propia casa. Sus planes, sus sueños de un y espacioso interior, había sin piedad enterrados bajo estas feas losas de serrín. Ella se alejó a ventana, abrazándose por los hombros, y empezó a la vida de la ciudad abajo. Allí, fuera todo iba susú, y nadie le importaba en pequeña drama que se desarrolla en 12º piso de un edificio nuevo. Por su espalda se desarrollaba el trabajo. Artem, con entusiasmo pionero, sacaba de cajas las piezas. En laminado creció una montaña de paneles, cubiertas por misma película bajo que en luz tenía un plástico amarillento, plástico barato. Él los colocaba, intentaba agrupar, comparando con cierta intuición, y no con la lógica. En medio la habitación se formó caos de los laterales. Estantes, las paredes de toncolita y varias bolsitas con accesorios que él derramó en una pila montón. Tornillos sin cabeza, excéntricos, clavijas, clavos. Todo se mezcló en una brillante, indistinguible masa. Kirin padre, ingeniero de la vieja temperamento, antes que tocara primera tabla, extendió todo esto en tarros, reconté y comparado con la lista. Artem también actuó por instinto, como creador. Al le son ajenas las aburridas reglas. Por fin él tomó en las instrucciones. Era delgado hoja, doblada en varias veces y salpicado pequeñas esquemas. Los dibujos fueron realizados de tal manera como los dibujadas alguien había vistolos por primera vez en vida. La perspectiva se distorsionaba, los detalles se confundían entre con otra, y las flechas que la secuencia de las acciones formaban un auténtico laberinto que conducía a ninguna parte. Artem giraba hoja y así, y Edok. Su interés encendido comenzó a desvanecerse. Una sonrisa se desvaneció de su rostro y fue por una concentrada perplejidad. Se rascó la nuca, resopló, y fijó la mirada en esquema, luego en montón de piezas. Maldición, se romperá, murmuró él en voz baja. La alfabetización china, alfabetización de algún tipo. Kira guardaba silencio. Ella sabía esa etapa. Era primera etapa de lo inevitable. La negación de la propia incompetencia y búsqueda de ahora la culpa, la instrucción. A través 10 minutos serán los fabricantes.
Y luego ella sabía que encontraría a alguien más cerca. Artem intentó unir dos grandes paneles que, por su opinión, deberían convertirse la base de la estructura. Él insertó en agujero tacos de madera. Aplicó la segunda panel, pero las ranuras no coincidían. Él presionó. La construcción chirrió, pero no cedió. Él presionó más fuerte. Uno de los conún se rompió. «Maldita basura», dijo él, mientras la pieza. «Hacen de basura», y luego sufre. Él volvió, acogió las instrucciones, la en ella con el dedo, como si intentara con pensamiento obligarla que a más comprensible. Ha pasado más media hora. Por este tiempo Artem logró sudar. Su camiseta se pegó a espalda y cara se un tono. Él intentó atornillar las bisagras a la puerta, pero los tornillos giraban en el aglomerado. Él dejó caer un martillo. Gritó por dolor. La montaña de detalles no disminuía, y caos aumentaba. Finalmente su paciencia se agotó. Él tiró el destornillador, sacó del bolsillo el teléfono y marcó un número. El círculo de rescate de salvamento. Mamá, hola. Escucha, estoy con Tutú. Comenzó él deliberadamente animado con voz, pero en él ya se notas de un niño. Kira se tensó, sin darse la vuelta. Ella sabía que ahora iba a empezar. Artem unos minutos escuchó, algo asintiendo. Luego en su voz apareció una firmeza que él, obviamente, obtuvo de la tubería. No, las instrucciones estúpidas. Sí, yo todo así hago, simplemente la es de algún modo, dijo él, y hizo una pausa. Kira se quedó paralizada. Ella ni siquiera respiraba. Simplemente de la espalda a él, pero sentía su mirada, que mesó la espalda. La atmósfera se volvió simplemente nerviosa, sino se volvió hostil. Él escuchaba un minuto, luego dijo, «Si viene de un lado a otro», suspira, «como si yo no un hombre, sino un sin brazos, distrae solo. Está claro que ella este armario no gusta. Aquí y enfadado. Bueno, mamá, ¿entendido? Sí, yo estoy solo. Todo, adelante». Él dejó el teléfono en el sofá. Silencio en habitación resonó. Kira lentamente. Artem estaba de pie, con las manos en los costados, y mirando a ella con desafiante. Sus ojos se entrecerraron. Era ya ella su marido, no ese hombre, que hora y media hora se reía juntos con ella en el suelo. Esto era soldado de Elvira Arkadievna. Recibió la orden y claro instrucción dónde se encuentra el enemigo. Toda su frustración por su ineptitud, toda la de las tablas y instrucciones, ahora estaba cuidadosamente redirigida y tenía una dirección. Kira. Ella sentía como la garganta un de injusticia. Ella pues no dicho ni palabra. Ella simplemente alejó hacia la ventana, para no molestar, para dar él lo espacio, que él supuestamente tanto aprecia. Su silencio, su distanciamiento fue interpretado como agresión. Cualquier de su acción o inacción ahora será utilizada en ella. «¿Quizás descansarás un poco?», le propuso ella, tratando que su sonara igual y tranquilo. «Tomemos té». Y luego con fuerzas. «No necesito me digan lo hacer», gritó él. La crueldad en su tono era desproporcionada a palabras. «Yo no cansado. Estoy casi terminado. Esto era una mentira. El armario y no pensaba en irse. Estaba en ruinas, como antigua ciudad después un terremoto. Yo no indicar». Así también tranquilamente continuó Kira, dando paso hacia él. «Yo simplemente preocupado por ti. Tú estás nervioso. Vamos, te ayudo. Voy a las instrucciones. Quizás entre los dos lo resolveremos». Esto fue un error. La propuesta de ayuda en su sistema de coordenadas, solo que calibrada por la madre, sonó como un insulto, como un de total incapacidad. «Tu ayuda no necesito», dijo él, y en su voz resuena metal. «¿Crees que estoy idiota? ¿Crees que no puedo hacerlo? ¿Quieres que yo me rinda? Sí. Que tú pudieras decir, yo dije, no esperarás». Él agarró la primera panel, y con malicia intentó adaptar su armazón, que se también incorrectamente. La no encajaba. Él golpeó en ella con el puño. Una barata película en esquina se rompió. Dejando al descubierto la esponjosa esencia del aglomerado, Kira retrocedió un paso. La impotencia una ola. Ella cayó en trampa.
Con un lado, su marido, cuya ego estaba por colisión con la realidad. Con otra, invisible, pero todopoderosa suegra, que tira de los hilos de su lejos apartamento, susurrando veneno en los oídos a hijo. Y entre ellos ella, designada culpable de todo que ella existe, respira, camina por su apartamento. Ella miró a Artem, que resoplaba, jadeaba y insultos continuaba su sinsentido guerra contra los, y sentí no malicia, ni el resentimiento. Ella sintió frío, casi físico alienación, como si entre ellos hubiera crecido un muro. Ella vio a él, lo oyó, pero él ya en algún lejos, en otro mundo, donde el principal autoridad y único juez era su madre. Y en este mundo para Kira, no ningún lugar. Ella en silencio dio media vuelta y se marchó a la cocina, cerrando fingiendo la puerta. Se sirvió un vaso de agua y se bebió de un trago, apoyada la espalda contra la pared. El agua no sació la sed, no calmar los nervios. Ella solo acentuó el vacío que comenzó a crecer en ella en la sala de estar de nuevo algo cayó. La cocina, donde se fue Kira, era el único refugio de orden en este apartamento catástrofe. Aquí no había tablas ni tornillos, solo una tetera en el alféizar de la ventana y 2 tazas en el fregadero. Kira se apoyó contra fría pared y cerró los ojos. El estruendo de la sala se hasta aquí de forma amortiguada, como los lejanos de una tormenta. Ella intentó recuperar en esa imagen de Artem, que amé, ingenioso, desenfadado, irónico chico, que podía hacerla reír hasta llorar con una broma, que traía a ella por café a la cama y llamaba mi inspiración. ¿A dónde ha? ¿Acaso se era todo una ilusión? Y verdadero Artem, este sudoroso, malo e desamparado hombre, que ahora en la habitación ha estado con un montón de serrín, para demostrar su solvencia no ella. ¿A su madre? Su reflexión interrumpió otro estallido de actividad detrás puerta. A juzgar por los sonidos, Artem decidió recurrir a la bruta fuerza. Se oyó un chirrido, crujido, y luego un sordo golpe, acompañado selecto, pero reprimido insulto. Kira imaginó como otro detalle no resistido la presión, y se rompió, o como el martillo se secó con alguna parte de cuerpo. Ella mecánicamente se sirvió en la tetera agua y encendió el simple acción, que ayudaba a mantenerse a flote, no ceder que las emociones inundar la conciencia. Mientras el agua hierve, ella oía cómo Artem respiraba, como un loco revisando los detalles, dejando caer en el suelo. Los accesorios con campana se por laminado. Uno de bolsitas, aparentemente se rompió, y por el suelo, como los cucarachas, rodaron decenas pequeños tornillos. Se oyó nuevo sonido, el sonido de una persona arrastrándose a 4 patas y con odio de quien pequeñas piezas de metal. Ese espectáculo de la propia inutilidad, aparentemente se convirtió para él la última gota. Kira oyó cómo él agarró el teléfono, pero en vez él no se ha aislado. Necesitaba de manos libres, para intentar algo retener. ¿Y puede él ya tanto perdidola con la realidad que le todo daba igual? Encendió el altavoz. La voz de Elvira Arkadievna, metálico y desagradable, llenó no solo la sala de estar, sino también llegó hasta la cocina, como si ella estuviera justo detrás espalda de Kira. Temochka. Bueno, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Reunido? En la voz de la suegra no había ni pizca de compasión, solo impaciente exigencia de una explicación. Mamá, aquí maldita que qué y no accesorios. Todo se desmorona. Yo no puedo esta lateral. Paz no coincide. La voz de Artem era en alisterismos. Él era parecido a la voz de un niño quejándose de algo que en su juguete. Paz no coincide, porque que estás nervioso, declaró Elvira Arkadievna. ¿Y estás nervioso tú por ella? Yo tú ella lo está aura. Para entenada te para luego te en la nariz. Hijo, sé un hombre. Si golpea con el puño en mesa, muestra quién en casa el dueño. ¿Acaso en el...? Kira se quedó paralizada con la tetera en mano. El vapor le quemaba los dedos, pero ella no sentía dolor. Cada palabra de mi suegra era como un latigazo de látigo. Crea un aura pinchar la nariz debajo el tacón. Esto era simplemente una pelea,
sino fue una fría persecución. Y Artem, su marido, no simplemente escuchó eso. Él absorbía este veneno, permitiendo que envenenara todo a su alrededor. ¿Qué significa golpe no puño? No repitió él, pero en su voz yace la ira, y Kira comprendía que esa ira dirigida no a la madre. Eso y significa, interrumpió Elvira Arkadievna. Ponen en lugar. Dile que no moleste, y fuera a cocinar. ¿O qué hacéis ahí ahora comiendo tu hierba esta? La mujer debe saber su lugar y no meterse en los asuntos. Ella te envidia, hermanita. Aquí y todo. Envidioso que tú, hombre, que puedes, y ella no. Bueno, todo. Vamos, actúa. Llámame cuando termines. En el teléfono se oyeron unos tonos. A los pocos segundos en apartamento, un silencio. Kira lentamente colocó la tetera en su sitio. Sus manos temblaban. Ella respiró, exhaló, intentando calmar la tormenta que se había desatado en su interior. La ira, el resentimiento, decepción. Todo se mezcló en un amargo cóctel, pero por encima todo había una mirada cristalina comprensión. Salvar, no hay nada que salvar. Este matrimonio, este amor estaban envenenados en la fuente. Ella ya no pudo hacer como que nada pasaba pasando. Reuniendo toda su voluntad en puño, ella salió de cocina. Su cara estaba tranquilo, casi impenetrable. Artem estaba en medio de la habitación, rojo, despeinado, y miraba a ella con mirada. Él esperaba una excusa para cumplir la orden. Artem, comenzó ella lo más tranquilo con voz, ignorando solo lo acababa de oír. Escucha, esto todo un armario. No vale nuestros nervios. No vamos a torturarnos. Yo ahora encontraré en internet el de un montador de muebles. A través de hora llegará una persona por 3000 rub. Lolo y nosotros olvidaremos de esta pesadilla. Vamos a dar un paseo, respirar aire fresco. Ella habló cosas, lógicas, sencillamente obvias, y precisamente esta sensatez en fondo su ira y se convirtió el detonador. Él explotó. ¡Ah, recolector!, gritó él, y su cara se descompuso. Entonces, yo tenía, tú acabas esto y esperabas. ¿Quieres llamar aún que para te muestre que tu marido es idiota? Para humillar ante mi madre. Para ella luego dijera que crió no un hombre, sino un trapo. A este Loloel dio un paso a ella, y Kira retrocedió. Sus ojos ardían con un fuego. Era ya un simplemente malicia. Era auténtica cega furia, alimentada por un complejo de inferioridad y las manipulaciones. ¿Qué llevas traes? Respondió ella, sintiendo cómo el miedo daba paso por el desprecio. ¿Y aquí tu madre? Nosotros vivimos los dos. O yo algo confundo. Ese apartamento es nuestro, y no de polígono para la autoafirmación. No te atrevas de decir sobre mi madre, gritó él. Ella nos un regalo nos de todo corazón. Y tú, ingrato, solo y sabes que la nariz de dar la vuelta. Tú todo no así. Y armario no él y él no es. Y marido ente aparentemente. Defectuoso. Se dio la vuelta y con fuerza pateó una de los en suelo. Se oyó un crujido. Desde esquina se desprendió un trozo del junto con plástico. «¡Maldición, maldición, maldición!», gruñó él, agarrándosela a la cabeza. Él estaba en trampa de su ira, y la salida de ella veía solo una: arrancar mal de alguien más. «Artem, deja de hacer el tonto». La voz de Kira resonaba por tensión. Te comportas mal como un hombre, sino como niño. En él no le ha salido la pirámide. Mira a ti, escúchate a ti mismo. ¿Qué hablas con palabras de tu madre? Tú una marioneta. ¿De verdad tú no entiendes? Esto fue lo último que ella tenía decir. La palabra marioneta golpeó en el mismo dolorido. Él giró. «Cállate, simplemente cállate», susurró mientras mirando a ella con tal odio que Kirill se realmente aterrador. Estaban uno frente a otro en medio de mobiliario cementerio. Alrededor había los restos de sus esperanzas de una vida. Estruendoso, feo regalo a la suegra ya cumplido su principal función. Él no simplemente ocupó su en la habitación, se entre ellos, destrozando todo en su camino. La pelea, primera verdadera grave y fea pelea en su nuevo casa, se quedó en el aire. Las palabras fueron dichas, las acusaciones lanzadas. Entre ellos se ha abierto una grieta, y Kira con horror comprendió que ella nunca no volverá.
Ella miraba a él y comprendía que el asunto ya poco no en el armario. Esto fue guerra por el territorio, y ella parece solo que perdido la primera más importante batalla. Él eligió un bando, y eso fue no su parte. La no resuelto, ella simplemente se agotó. El aire en 1900 habitación se volvió pesado y pesado, como lleno de insultos y amargura decepción. Artem, me cuesta respirando. Se dejó caer en el suelo justo entre tablas. Él no miró a Akira. Él miraba a un punto, con un dedo del panel, y su cara estaba una máscara de un niño. Kira también guardaba silencio. Gritar, llorar, demostrar algo era sin sentido. Ella sentía cómo en ella algo se cambió. Se acabó el esposa. Se activó modo externo observador. Las emociones se calmaron, dejando tras sí un frío y extraña, casi científico curiosidad. De repente, la interesante por qué grado de puede llegar este espectáculo de un actor. Ella más no era su miembro. Ella se convirtió espectadora en primera. Ella pasó, subió la de repuestos y se sentó en la única silla que ellos trajeron de su apartamento. La silla estaba en esquina, y con él se abría una vista de toda mesa en escena. Ella cruzó los brazos sobre las rodillas y se puso a observar. Artem, de estar sentado, se puso a trabajo, pero ahora en sus movimientos no había ningún entusiasmo ni posterior furia. Hubo solo una metódica ira hacia uno mismo y contra todo mundo. Él decidió actuar a la fuerza, ignorando toda lógica. Kira, cuyo ojo diseñador fue entrenado en proporciones y la secuencia, he visto sus errores con cirúrgica claridad. He aquí él tomó tornillos, destinados para fijar las paredes, e intenté atornillarlos en agujeros para estantes. El tornillo, por supuesto, no funcionó. Artem presionó con un destornillador, apoyando toda su peso. Se oyó un crujido. El tornillo penetró en la placa de ángulo. Girando la abertura y arrancando la parte del un laminado, él maldijo, arrancó el atornillado y lo tiró. Luego se puso por la pared de organita. Cualquiera que, aunque una ha montado muebles, sabía que los clavan en mismo final, cuando la estructura ya firmemente fijado. Esto le da a la construcción estabilidad. Artem también decidió clavar a dos más o menos unidos. Él tomó un martillo y un paquete de diminutos clavos. Una construcción inestable estructura se tambaleaba, como una de naipes al viento. Los clavos se doblaban bajo sus torpes golpes. Entraron en la losa torcido, dejando en blanco contraparte feas abolladuras. Él golpeó al lado clavo y se endedo. Gritando, se dejó caer el martillo, que con estrepitosamente golpeó contra el laminado, dejando en nuevo cubierta Kira frunció el ceño. Pero nada dijo. Ella simplemente observaba. Error número 1. Error número 2. Daño material. Daños morales. Ella como si redactara un informe. Frío e imparcial. En su abuela, en enfermera de guerra, parece que tenía eso mismo. La capacidad de desconectarlas en el epicentro y simplemente haciendo tu trabajo. Ahora trabajo de Kira era la observación. En algún momento Artem, desesperado, intentó levantar la estructura en posición. La construcción crepitó y comenzó a derrumbarse sobre un lado. Él en pánico intentó de retenerla, pero dos paredes y trozo de aglomerado no querían convertirse armario. Ellos vivían su vida, desparramándose en diferentes direcciones. En este momento en él, sonó él, sosteniendo una mano y otra, tratando de apoyarse en la otra. Él torpemente sacó el móvil. En pantalla apareció mamá. Las manos estaban ocupadas, por lo que él se retorció y le dio un golpe la nariz en un icono y luego, para que se oyera, metió el teléfono en el bolsillo Él no se dio cuenta que sin querer, tocó el icono voz alta. Temochka. Bueno, ¿qué hay tú? ¿Por qué estás? El de Elvira Arkadievna, amplificado por un altavoz, sonó bruscamente y claramente. Sonó era como un bisturí que un absceso. Mamá, no puedo hablar. Tengo aquí todo se me cae, dijo Artem, esforzándose todos músculos. ¿Qué significa cae? ¿Qué? El único no. Yo así y sabía que ella te molesta. En la voz de la suegra se percibían notas. Yo tútete. Seguro sentada ahí en esquina y mira.
Cómo tú sufres con tu esta cara, ¿sabes? Así condenador, como si ella profesora, y tú un estudiante mediocre. Correcto, tengo tete hermanita. No le debilidad. Las mujeres respetan la fuerza. Yo en mi tiempo a padre rápidamente le quien en casa el jefe. Si golpea tú el puño en mesa, muestra quién en casa el dueño. ¿Acaso te en él? Enquírale la espalda le un frío. Ella estaba sentada completamente inmóvil, sin atreverse a respirar. Ella oído cada palabra, cada cínica, venenosa advertencia. Esto fue simplemente simple opinión. Era instrucción de uso. Incitación, incitación. Ella observaba a su marido, que como un atlante, sostenía sobre sus hombros el mundo de aglomerado, y al mismo tiempo escuchaba esta instrucción sobre su represión. Mamá, ¿sí en qué aquí ella? Simplemente armario torcido. Intentó débilmente oponerse a Artem, pero era evidente que él ya tragado el cebo. El armario perfecto. Cortó Elvira Arkadievna. Es en familia en usted algo que tú el jefe de la o no. Aquí y guíatete en consecuencia. No permitas que te pisoteen. Ella, astuta, es tu diseñadora. Está pero ella misma piensa, ¿cómo te herir? Tú debes ser más firme. Más firme, amigo. Todo, no te distraigo. Trabaja. ¿Y recuerda que te dije? ¡Gudos! Artem por fin perdió el equilibrio. La barra que él sostenía. Se derrumbó en suelo, apenas aplastarlo la pierna. Él dio un salto hacia atrás, tropie con las herramientas y casi no caído. Él en su rostro dio paso por expresión irracional de ira. Él sacó teléfono del bolsillo, vio que había comunicación todo tiempo estuvo activada, y su cara se pordé y furia al mismo tiempo. Él le lanzó la mirada a Kira. Ella miró a tranquilamente, directamente, sin apartar los ojos. En su mirada no había ni reproche, ni ira, solo frío, fatiga y desprecio. Y en este momento hasta ella no una pelea por armario, esto no simple un con su suegra, es sistema, bien pensada, construida a lo largo de los años, en la cual Artem era no marido, no pareja, sino un arma en manos de madre. Elvira Arkadievna llevaba su guerra por su hijo. Y Kira en esta guerra era en que había conquistar, subyugar, y en caso de resistencia quemar hasta los cimientos. Todo estos regalos, consejos, lamentaciones sobre el verdadero hombre, esto fueron no manifestaciones de sino tácticos. El armario de hoy armario era simplemente una operación especial. El regalo, del cual no rechazar. Una tarea con la cual el hombre debe hacer frente por sí mismo. Y la nuera, que siempre será culpable. Ayudará. Significa, la humilla. No ayudará. Significa, no apoya. Una lotería para manipulador. Kira sintió un extraño alivio. Cuando entiendes las reglas del juego, jugar se vuelve más o se puede simplemente dar la tabla. Ella miraba a Artem, que ahora estaba en medio la habitación, aplastado por fracaso y público, y no sentí ningún nada, ni amor, ni piedad. Solo desprecio, como hacia un insecto, que ha caído en un frasco y sin sentido se contra el cristal, sin entender que es en una trampa. La abuela de Kira, una sencilla mujer, decía, «Mi marido, que en falda se agarra, su familia no construirá». ¿Cómo va ella? Tenía razón. Artem no aguantó la falda. Él estaba esa falda con la cabeza hasta los pies, como una momia. Y ahora esta momia se intentó reunir armario. La pintura era tan lamentable y absurda que Kirill le reírse, pero se contuvo. Reír era demasiado pronto. Él lentamente levantó de la silla. Su cara seguía impenetrable. Ella sabía que habría más adelante. Era vergüenza, él no perdonará. No a sí mismo, a ella. Él necesitará demostrar que él no y demostrar él la única manera, que la que acaba de ella se preparó. Se avecinaba lo siguiente. La más fea parte de espectáculo. El silencio que se hizo tras de la comunicación fue peor cualquier grito. Ella zumbaba, aplastaba en tambores membranas, haciendo visible el espacio entre ellos. Artem se quedó paralizado, como en medio de la por mismo caos. Su rostro, solo que cobrizo por esfuerzo y furia, lentamente adquirió un aspecto pálido tono. La vergüenza, ardiente, pegajoso, que lo impregna todo vergüenza inundó.
y eso fue evidente porque cómo se sus los hombros, cómo se agitaron los ojos, buscando dónde esconderse de su mirada. Él fue capturado, atrapado con infraganti, como pequeño ladrón, directamente en momento recibir instrucciones de su apuntadora. Todo su imagen de un hombre que él tanto desesperadamente intentó construir a partir de las tablas, se derrumbó en un instante, enterrado bajo los escombros de su propio farsa. Kira seguía sentada en la silla, sin se movía. Ella le dio él ese silencio, le en ella ahogarse. Ella vio cómo en su cerebro ahora revolotean repasando las opciones. Gritar a ella, acusarla de espiar. Una tontería. Hacer que nada pasado. Imposible. Pedir perdón. No palabra no existía en el léxico, le proporcionó Elvira Arkadievna. Solo quedaba un camino, que su herido ego podría considerar aceptable. Demostrar que mamá no tiene razón, que él va, y sin sus consejos, que él todo un hombre. Acabar este mueble lefa, que esto no, y él optó este camino. Tragando la saliva, se enderezó, tratando de dar expresión una de determinación, pero no mal. Él más no miró a Akira, haciendo como que ella no existía. Él volvió, dio a su enemigo, armario. Sus movimientos se volvieron bruscos, espasmódicos, llenos de una energía de autodestrucción. Él levantó del suelo una pesada lateral. De la ya se había desprendido un trozo, y apoyó contra un armazón. Ahora le esperaba lo compleja, colgar las bisagras. Él derramó de la bolsita un puñado de tornillos. Manos un temblaban. Kira observaba por él impasible, como un científico por un ratón en laberinto. Él le hizo la soga a la puerta, luego al lateral. Los orificios no coincidían. Él maldijo, intentó dar la vuelta a la soga. Empezó aún peor. Él tomó otra puerta, intentó ajustarla a la misma pared. El resultado fue el mismo. Él jadeaba, sudaba. Su respiración se cada más intermitente. Él era tan absorto en lucha que no se daba cuenta lo que Kira, ya 5-5. Las puertas eran asimétricas. Una era izquierda, otra derecha. Los orificios para las bisagras en ellos fueron perforados de forma y en las paredes del armazón, respectivamente también. Y él con perseverancia, digno la mejor aplicación, intentó atornillar la izquierda, más ancha puerta a derecha, más estrecha del armario. Así fue físicamente imposible. Las ranuras nunca no encajarán. Una simple elemental, nacido en la ausencia de sentido. Él sufría, se agachaba, se levantaba, cambiaba el ángulo, maldecía a través de los dientes, pero seguía sus intentos. Kira miraba a esto más unos minutos. Este espectáculo absurdo empezaba a cansar. En ella no había ni gota de compasión, solo frío, fatiga. Ella le entraron ganas que todo acabara, para que él o se rindiera, o este maldito armario se asea y enterró bajo sus escombros. Y entonces, obedeciendo a algún último instinto, remanente de mujer, que alguna vez quería ayudarle, ella decidió interrumpir su agonía. Ella se levantó de la silla. Sus pasos eran silenciosos y uniformes. Ella se acercó a él con espalda y se detuvo a una de un brazo. Él sintió su presencia y se quedó paralizado, tenso todo cuerpo, como una bestia esperando el golpe. «Artem», dijo ella. La voz ella estaba tranquilo y uniforme, sin sombra de malicia ni reproche. Simplemente constatación del hecho. Intentas dejar la puerta al lado. Esto no las palabras él esperaba oír. Él esperaba gritos, acusaciones, histeria, lo fuera. Lo permita que él respondiera con la y sentir que en lo cierto. Pero este tranquilo, casi indiferente tono, humillante en su sencillez verdad, desarmaron y al mismo tiempo lo llevaron a una furia. Esto fue peor que un abofeteo. Fue el diagnóstico. El diagnóstico de completa incompetencia, formulado tranquilamente y públicamente. Es cierto que la verdad él tanto desesperadamente intentó ocultarla una montaña insultos y tablas, fue pronunciada en voz alta. Y en ese momento, su psique, y sin esa tensa hasta límite, se rompió. Él dio la vuelta bruscamente, que Kira no pudo apartarse. Su cara estaba distorsionado por una mueca,
que ella nunca antes no. Era mezcla de odio y miedo. Todo su frustración, toda resentimiento hacia su propia inutilidad, toda la madre que lo ha en esa situación, y a esposa que se convirtió testigo de deshonra, todo se concentrado en un breve y feo movimiento. Su mano, pesada por la ofensa y impotencia, se estremeció en el aire y con él se estrelló el mundo se tambaleó, en los oídos sonó ahogando todos los demás sonidos. Ante los ojos por un segundo se blanco, y luego todo se inundó y dolorosas estrellas. El doloroso pulsante, pero ella era no la principal. La principal era y cristalina claridad, que se produjo en la cabeza en la mismo segundo, como si un no atontado, y por el contrario activó algún interruptor, cortando todo lo superfluo. El amor, la compasión, esperanzas, dudas, todo se quemó hasta cenizas, dejando tras solo frío, resonante, como una cuerda, la ira y aguda casi desprecio. Ella no gritó, ni lloró, ella ni no tambaleó. Ella simplemente quedó y miraba a él directamente a su amplio del horror y la de lo cometido ojos. Él mismo asustó de lo había hecho. Él miró a su mano, luego su cara, y en su mirada se reflejó algo parecido a arrepentimiento. Pero ya tarde. El puente estaba quemado, irremediablemente. Kira en silencio, sin decir ni palabra, dio media vuelta y se fue al baño. Su andadura era firme, casi rígida. Ella cerró con la puerta y giró el pestillo. El clic de la cerradura se oyó en un silencio del apartamento, como un disparo. Ella se acercó al espejo. Ella esperaba ver lágrimas, distorsionadas por el dolor del reflejo de una, pero desde espejo en ella miraba completamente otra persona. Los ojos estaban secos y fríos, como dos trozos de hielo, los labios apretados, y en la mejilla debajo, ojo lentamente, como un flor, florecía un moretón. Se llenaba de azul, luego empezó a enrojecerse por los bordes. En este había algo fascinante y repugnante. Fue no simplemente un simple era, una huella, una marca, prueba, que ya no borrar. Ella pasó las puntas los dedos por la hinchazón. La piel estaba caliente. Ella miraba a su reflejo y comprendía que el fin, el definitivo final de historia. Pero la idea que vino a continuación fue inesperada y cruel. Simplemente marcharse, recoger las cosas, dar un portazo a la puerta y marcharse, dejándolo a él a solas con su armario y sentimiento culpabilidad. No, eso fue ser demasiado sencillo, demasiado fácil para él. Él habría sufrido un par días, luego llamó para a mamá, y ella la consolara. Le contara que ella misma lo había provocado, y aún a él ya sentido bien culpable, sino y ella se quedó en su de familia como una histérica, que huyó por tontería. No, así, no así. Simplemente ir, ese es poco. La venganza debe ser adecuada. Debe ser no simple doloroso, debe ser humillante. Él, a ella. Él debe probar en a lo mismo, solo en 10 veces. Él quería demostrar que él era el dueño, un hombre. Por lo tanto, hay que hacer así, que todo mundo vea que en realidad es ridículo, torpe y lamentable fracasado. El plan nació al instante. Él no fue resultado largos reflexiones. Él creció de la situación, del caos, que reinaba en la sala de estar. Era sencillo, elegante y absolutamente devastador. Kira miró en sus fríos ojos en espejo y asintió a su reflejo. La decisión estaba tomada. Ahora es necesario hacer solo esperar la noche. Ella abrió el grifo y salpicó en cara agua. El dolor por contusión atravesó la mejilla, pero ella casi no notó. Este incendio fue nada con el glaciar, que crecía en ella La tarde no trayó alivio. Después, clic de la cerradura en baño. Artem un tiempo estuvo en estupor. Luego torpemente se abrió paso por la sala de estar, golpeando los detalles, y se sentó en el suelo. Abrazándose la cabeza con él, no intentó golpear en la puerta, no llamarla a ella. Él estaba paralizado por su propio acto. Cuando pasó media hora, Kira salió con el pelo y el hada impenetrable. Él saltó listo a todo a disculpas. Olía nueva ataque.
Pero ella pasó él hacia la cocina, como él fuera un objeto de muebles. Él se arrastró detrás ella. Ella sacó de las bolsos un paquete de pelmeni, la única normal comida, comprada para la de la noche, y en silencio puso la olla con agua sobre sus movimientos. Eran demasiado extrañamente tranquilos, mecánicos. «Kir», comenzó él con voz lastimera, con voz. Yo no quería. Es solo de yo no sé qué me. Ella no dio la vuelta. Ella miraba a algo como en el agua aparecen las burbujas. Su silencio era más aterrador cualquier insulto. Era como vacío. En él sus palabras se ahogaban sin dejar rastro. «Kir, venga, dime algo». Grita, «Pégame si quieres». «Solo no guardar así», suplicó él. Ella lentamente giró la cabeza y miró a él. Su mirada era vacía. Ella lo sucundió a los pies, como un desconocido que entró en su cocina. Luego sus ojos a sus manos. Esas, las manos, que a por la mañana la abrazaban a ella, y por la tarde la golpeaban. Él, instintivamente, escondió en detrás espalda. «¿Vas?», preguntó ella con voz sin vida voz. Esta pregunta, su cotidianidad en fondo de catástrofe, definitivamente sacó su de su él murmuró, retrocedió, y se en dormitorio. Cerró fingiendo la puerta, la puerta. Kira oyó como él se desplomaba sobre colchón, que estaba en suelo. Ella se comió unos pelmeni sin sal y sin aceite, simplemente quemante trozo de masa con carne. Comida ella no sentía, ella simplemente dirigía su organismo de combustible. Ella necesitará fuerza. Por la noche el tiempo se alargaba, como queso fundido. Desde dormitorio no sé ningún sonido. Quizás se durmió, quizás estaba tumbado y miraba al techo, digerir su vergüenza. Kira lavó el plato, apagó la luz de cocina y volvió, se sentó en la misma silla en esquina del salón. En la penumbra, atravesado solo luz de farolas, a medio montar armario parecía especialmente siniestro. Se parecido a un esqueleto de un monstruo, en las ruinas del templo, al monumento de vida. Ella estaba sentada inmóvil, como una estatua. Ella esperaba, hasta la casa se hundiera, sumergiera en el sueño, mientras se acallen los últimos sonidos detrás muro de los vecinos, mientras él mismo ciudad parece exhalar y se duerme. El reloj del teléfono marcaban la de la noche, cuando desde dormitorio llegó el tímido Bravo. Artem se durmió. Su sueño era inquieto. Él resoplaba, daba vueltas, algo ininteligible. Era un sueño de un hombre agotado por tanto físicamente como moralmente. Su organismo simplemente apagó, no en poder más soportar la carga de la impotencia. Kira esperó media hora. Hrabse tranquilo y profundo. Es hora. Ella se levantó de la silla. Sus movimientos eran silenciosos, precisos, como un depredador que ha salido a caza. Pero su presa era no vida. Su presa era la más precisamente los restos de la honor de marido. Ella, en de puntillas, se acercó a pecho de los instrumentos, que Artem tiró cerca armario. Entre destornilladores, alicates y la gran cantidad de tornillos, había pequeña plástica aceitera con una pico. Aceitera, con el que él en mismo comienzo de epopeya intentó esquivar las bisagras. Seguro que éstas crujen. ¡Qué ironía! Él mismo trajo a casa el de futuro de su Kira, cogió la aceitera. El plástico estaba frío. Ella desenroscó la tapa y inclinar la botella lentamente, delgada. Apenas en luz un chorrito, comenzó a derramar aceite sobre el laminado. Ella hacía esto de forma caótica, sino de cirugía precisión. Ella creaba no simplemente un charco, sino toda red de trampas. Una pequeña mancha directamente en el umbral del dormitorio. Otro más grande, allí, donde él, más todo, estar, intentando levantarla, y más mancha ella derramó alrededor la caja con herramientas, en que es cómodo fácil ser entrar volando, perder el equilibrio. Luego ella tomó varios trozos de que estaban tirados cerca, y dejólos por arriba sobre parcelas. No simplemente lo abandonó, sino que allanó para que pegaran a el suelo, creando una superficie para el deslizamiento. Ahora no parecía como parte del desorden. Descuido, dejada tras un fallido montaje. Siguiente etapa exigía aún mayor precisión.
Ella sabía que Artem ya ha intentado unir los principales estructuras. Ella encontró este nudo. 2 paneles, unidas entre estante una abrazadera. Él giró allí largos potentes tornillos confirmados. Kira tomó destornillador y silenciosamente, lentamente, dio giro, una de ellas de más cargado conexión. A continuación, ella rebuscó en montón de herrajes y encontré un tornillo más corta, destinada para fijar piezas secundarias. Se estaba casi tal también, pero en un más corto. Ella lo usó en un largo. Él entró en la placa solo por unas vueltas, creando solo apariencia de sujeción. Ahora la construcción se mantenía en la honestidad palabra. Cualquier movimiento, cualquier empujón, y ella se derrumbará. Final. La cereza en pastel su lugar. Ella encontró la martillo con un y con. Artem les casi no usaba, prefiriendo la quillanca. Pero este martillo era parte de un de herramientas, que también en su día regaló su madre. Kira silenciosamente subió por inestable. Apenas se sostenía. El estante. El entrepiso estaba ya atornillada, pero ahora, después del tornillo, ella se balanceaba. Kira lentamente, con precisión, colocó el martillo en mismo margen de estante, no plano, sino animado hacia el borde, así que el centro del estuviera lo más desplazado. Él yacía, equilibrándose en límite, listo caer abajo por la más mínima vibración. Listo. Ella también silenciosamente bajó abajo, echó con la mirada su trabajo. La habitación parecía así igual como, y hora hace, el campo batalla. Pero ahora es, no simplemente campo de era campo. Cada detalle era en su lugar. Cada trampa esperaba su víctima. Ella sintió un pinchazo de un extraño malvada de satisfacción, de infelicidad. Es precisamente la satisfacción, como de bien un trabajo. Ella regresó a la cocina, cogió el teléfono. Los dedos no temblaban. Ella abrió chat con su madre y escribió un mensaje. Mamá, hola. Te espero a mañana a las 10:00 de la mañana. ¿Podría un poco las cosas? Ella ha pulsado enviar. El mensaje se fue en la noche. La frase era genial en su ambigüedad. Las cosas desentrañar, ayudar a acomodarse o ayudar a recoger las maletas. Sus entenderán todo correctamente. Vean su cara. Ella no se ha ido a dormir. Se quedó sentada, en la cocina, apoyada la cabeza contra frío cristal. En la mejilla pulsaba el dolor. Ella miraba a su reflejo en la ventana, difusa silueta y feo mancha en la mejilla. Lágrimas no, ni por mí tampoco, y a él, más. En ella resonaba frío, resonante y como en un, y helado. Ella simplemente esperaba la mañana. La mañana, que tenía organizar todo en Susu. Ella no sentía una villana. Ella sentía como cirujana, que se prepara a abrir un absceso. Va doloroso, estará sucio, pero solo así se detener la infección. Por la ventana comenzaba a amanecer. Pronto, muy pronto, la mañana irrumpió en apartamento de forma brusca. Luz, que no trajo ni calor, ni alegría. Él era frío y quirúrgico, iluminando cada motito de polvo, cada arañazo en nuevo laminado, cada fragmento de las esperanzas. Kira no durmió ni minuto. Estuvo en la cocina, mirando por ventana, y daba la bienvenida el amanecer. No como un día, sino como la recta de un largo agotador maratón. El dolor en me se convirtió de agudo y pulsante en sorda, dolorida constante. Era como un metrónomo que los hasta la intersección. Cada vez, cuando ella toca con la lengua la parte interna del de la ella, sentía ese ardor cicatriz, marca, duplicado exterior. Ella estaba tranquila. Esto era una calma de una bomba, en la ya activado él. Alrededor de las 8:00 de la mañana en dormitorio se oyó un. Artem despertó. Se despertó con dificultad, como después larga agotadora enfermedad. Kira había oído cómo él sentaba en colchón, cómo suspiró, cómo se frotó la cara con las manos. Se hizo un silencio. Él asimilaba la realidad, intentaba unir los fragmentos de la de ayer. Luego se oyeron sus pasos. Él salió del dormitorio, entrecerrando los ojos por la despeinados en arrugada camiseta. Parecía lamentable.
Pero no, en Kira no había ni gramos. Ella estaba en mesa con una de en las, y no cerraba la de los ojos. Él vio sus, y en ese mismo segundo vio el moretón. Su mirada en Pordel se detuvo. Las pupilas se dilataron por horror, que siempre llega por la mañana, cuando la furia da paso por la resaca de la vergüenza. Él incluso retrocedió, como si hubiera visto un fantasma. En su cara se dibujó toda gama de emociones: miedo, repugnancia hacia uno mismo, débil sombra de arrepentimiento. Pero todo esto duró más. Luego él hizo algo loquira de él, y esperaba. Él tragó saliva, sus mandíbulas se apretaron, y su rostro se quedó petrificado. Adoptó una expresión obstinada, casi torpe. Él no disculpó. Él no preguntó cómo ella se... Él se dio media vuelta, pasó al lavabo, y se echó en cara agua, resoplando y resoplando. Esto fue su respuesta a él. Él hacía como que nada pasado, que no hematoma no, y significa no, y su culpa. Esto fue el cobarde y más insultante de todos posibles. Limpiando la cara con ensilla, él tiró sobre ella breve, malvado mirada desde debajo de las cejas. ¿Hay café? Preguntó él. No preparar café, y café es como si haciendo un favor a aquellos que en hablar con ella. Kira asintió en los del con la bebida. Él mismo echó en la taza 2 cucharadas. Llenó con agua de la tetera, que todavía guardaba el calor y salió de la cocina, sin decir nada ni palabra. Kira oyó cómo pasó por la sala de estar. Se oyó de una tabla, y luego el del metal. Él regresó a su maldito armario. Esto fue su bandera, su manera de demostrar que él todo un hombre, el dueño, un vencedor. Obsesión, que roza con la locura. Él iba a acabar ese armario para simbólicamente acabar la disputa, afirmar tu tener razón y anular su Kira sonrió en su taza. Como era de esperar, como estúpido, como perfecto. Ella estaba sentada y esperaba, escuchando los sonidos de la sala de estar. Un resoplido, crujidos, silenciosos insultos. Él estaba allí, como un oso en guarida. Exactamente en las de la mañana sonó en puerta. Breve, delicado. No parecido a el de ayer autoritario toque de alarma de Arkadievna. En Kira se detúvosele el corazón, y luego exactamente y con fuerza volvió de nuevo. El momento llegó. Ella lentamente levantó de mesa. Se sacudió el su con cuello, que sin embargo no pudo ocultar la mancha en cara, y se a abrir. En el umbral estaban sus padres. La madre Larisa Mikhailovna, una mujer menuda, con siempre inquietos ojos, sostenía en las manos una bolsa térmica con comida. Ella siempre lo ha hecho. Segura de sus hijos, pasaban hambre. El padre Víctor Semenovich, corpulento, normalmente bondadoso hombre con manos ingeniero y tranquila sonrisa, llevaba una caja con herramientas, auténticos alemanes, no leídos baratijas de mi yerno. Kirochka, hijita, aquí hemos llegado. Comenzó mamá desde el umbral, pero su voz se en mitad de la frase. Ella vio la cara de su hija. Su mano con bolso sin fuerza descendió a lo largo cuerpo. Ella exhaló como lenole aire y apretó la palma contra boca. En sus ojos se horror, dolor y la ira furia. El padre, que estaba detrás su espalda, puso la caja sobre suelo y pasé adelante. Miró a su hija. Su rostro, siempre amablemente arrugada en los ojos, en instante se ha petrificado. La sonrisa desapareció, como si la hubieran borrada con una goma de borrar. Las arrugas se han alisado, dejando el rostro parecido a una máscara. Normalmente los colores cálidos, ojos se oscurecieron. Se vuelven casi negros, como 2 fríos piedras. Él no dijo ni palabra. Él no preguntó, ni pregunta. No todo le claro. Este azul huella en pómulo de su hija gritaba más fuerte cualquier palabras. ¿Dónde está? La voz de era suave, pero el aún más aterrador. En él no había gritos, en él había fría, comprimida furia. Kira solo asintió con la cabeza en la sala de estar. Debido a la puerta entreabierta como una se oyó otro resoplido de Artem y el sonido de un del destornillador. No hablar más ni más, Víctor Semenovich pasó de su esposa, pasó de su hija, que estaba como estatua. Sus pasos resonaban en el vestíbulo. Él caminaba sin como un invitado, sino iba como un hombre que había venido a justicia.
Larisa Mikhailovna agarró a su hija de mano. Sus dedos estaban helados. «Kira, Dios mío, el teté», susurró ella. Pero Kira solo apretó su mano en respuesta, sin dejar terminar de hablar. «Mira, simplemente mira». El padre llegó hasta la puerta de la sala de estar y se detuvo. Él no empujó a ella, no la lentamente. Él simplemente tiró su atira con tal fuerza que el mango golpeó contra la pared. La puerta se abrió de par en par, y la vista apareció toda imagen, y en siguiente instante en habitación comenzó el infierno. La secuencia de sonidos se fundió en una cacofonía. Un grito de Artem. Él, al oír el estruendo de la puerta, asustado, dio un respingo sobre pies. Luego, masticando, resbaladizo sonido y sus pies, calzadas en zapatillas, cayeron directamente en cubierta película aceitosa. El cuerpo que ha perdido el apoyo, por se lanzó hacia adelante. Se oyó un sordo golpe de metal, hueso y carne. Artem, no a tiempo levantar los brazos, con todo impulso se lanzó de frente directamente en caja con instrumentos que él previsiblemente colocado cerca. Su cabeza se sacudió, como una. Al mismo tiempo con esto se oyó un estruendo. Su cuerpo golpeó el tambaleante apenas se estructura armario. Rompió el frágil equilibrio. La estructura, que se mantenía en un tornillo, se como una de naipes, y el acorde, pesado siniestro silbido del aire y sordo húmedo golpe. Esto cayó el martillo, se ha soltado de estante. Él golpeó contra el hombro de Artem y con un rebotó sobre suelo. Víctor Semenovich se quedó en la puerta de la puerta, como clavado. Sus puños estaban apretados. Él estaba listo a irrumpir y romper en pedazos, pero algo que él vio lo detuvo. La pintura estaba a la vez aterradora y hasta ridícula, absurda. En medio de ruinas de su mobiliario Babilonia en charco de aceite, entre tornillos y tablas sentado su yerno. Él sentado en el suelo, sacudiéndose la cabeza. Compartido del de la caja cejas, corría un chorrito de sangre, inundando los ojos. De la nariz también sangraba sangre, y directamente debajo ojo, simétricamente a la de Kira, se hinchaba carmesí azul fingal, verdaderamente de dimensiones. Él era hinchado, feo, y en combinación con sangre, y desorientado expresión de hacía a Artem, parecido a payaso. Sin éxito, realizó un truco. El agresor, aplastado no por del enemigo, sino por su propia torpeza. El padre lentamente, muy lentamente gira la cabeza hacia su hija, que estaba con su madre, se acercó, y ahora estaba frente a él detrás espalda. Él echó con la mirada su cuidadoso, pero marcado moratón. Luego otra vez miró a la ensangrentada figura de su yerno en suelo. Su cara rostro tembló. Las comisuras de sus labios se hacia arriba en curva, incrédula sonrisa burlona. Él no contenerse. En voz alta, silbó silbando. Él miró directamente a los ojos y en sus ojos brilló una de él y de algún salvaje paterno comprensión. Y él pronunció esa misma frase, que se convirtió una sentencia. «Hija mía, ¿te he esforzado demasiado?» La frase de tu padre, dejada en un silencio, quedó suspendida en el aire, como el humo de un disparo. Ella era absurda, monstruosa, y en tanto mismo momento perfectamente precisa. Esto fue no reproche. Era constatación del hecho, aderezada de humor y la comprensión paternal comprensión, que resultó más profundo y más aterrador cualquier de la compasión. Para Artem, este silbido y esas palabras se han convertido el último clavo en tapa de masculino dignidad. Él lentamente levantó la cabeza. La sangre de la se mezclaba con aceite y lágrimas de vergüenza, que por mejilla de la sucia. Él miró a ellos, a la en horror mi suegra, en su esposa con fríos ojos, y esa feo moratón, y en mi suegro, que miraba a él sin con ira, ese con algo mucho peor, con gélido, despreciativo desprecio, como sobre él quería decir, justificarse, gritar, que ese es un caso, pero por gargantase solo y estertor. El dolor por contusiones era nada con esa ola de humillación que cubrió su concabeza. Él no un hombre, y ridículo, torpe idiota, que se convirtió en víctima de su propia estupidez y vapor gotas de aceite.
Su afectación fue no trágico, pues fue cómico, y de por en 1000 veces más devastador. Larisa Mikhailovna por fin recuperó de su estupor. Ella desvió la mirada de la habitación a habitación a la del de su yerno, luego en tranquilo, pero marcado por rostro de su hija. En sus ojos, ya no miedo. En ellos había acero. Era sin hacer ruido pasó hacia Kira, y con paso firme, casi hasta dolor apretó su mano. Esto fue una promesa de apoyo. La pared, que ahora construirán juntos. Víctor Semenovich más no miró a Artem. Este dejó para él existir. Él se acercó a Kira, con cuidado apartando a su esposa, y la acostó su pesada y cálida palma sobre el hombro más del el moretón. Su era firme, seguro ancla en esta tormenta. Él echó un vistazo a los y, sin elevar la voz, pronunció con absoluta sin finalidad recoge lo necesario, nos vamos. En estas palabras no había pregunta, no había ninguna. No era una orden, que Kira esperaba toda su vida. Ella misma, asin. Ella asintió. Sin decir ni palabra, ella dio media vuelta y se al dormitorio, donde en el suelo yacía su colchón sin cama. Símbolo así, y no iniciada vida. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como un soldado que toda la bolsa por sí, acaso. Sacó del armario, traído de su antiguo piso, una bolsa de deporte, y empezó a meter cosas en ella. Documentos, pasaporte, título universitario, libro de trabajo, ordenador portátil, su trabajo, su independencia, su sustento, cargadores, 2 mudas de ropa, vaqueros, el mismo jersey gris que llevaba puesto. Todo. No cogió nada superfluo, nada que le recordara ese capítulo breve y desagradable de su vida. Larisa Mikhailovna entró tras ella y, en silencio, comenzó a ayudarla. Sacó del neceser un cepillo de dientes, un peine, y metió la ropa interior en una bolsa aparte. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Era una interacción coordinada e intuitiva entre 2 mujeres que salvaban lo que aún se podía salvar. Durante todo ese tiempo, Víctor Semyonovich permaneció en el pasillo. No entró en la habitación, no se inquietó, simplemente se quedó de pie, con las piernas separadas y los brazos cruzados sobre su poderoso pecho. Era como una roca, como un guardián silencioso que bloqueaba el paso desde la sala de estar al resto del apartamento. Artem finalmente encontró la fuerza para levantarse. Apoyándose en los restos del armario, se puso de pie tambaleándose. Su rostro era una monstruosa masa de sangre, suciedad e hinchazones. Dio unos pasos vacilantes hacia la salida de la habitación, aparentemente con la intención de detenerlos, de decir algo. Pero, al salir al pasillo, se topó con la figura inmóvil de su suegro. Víctor Semyonovich no lo miraba. Miraba fijamente al frente, a la pared. Pero todo su ser irradiaba tal amenaza, tal fuerza muda y concentrada, que Artem se quedó paralizado. Comprendió que si daba un paso más, si intentaba acercarse a Kira, esa roca se abatiría sobre él, y entonces caer sobre la caja de herramientas le parecería un paseo. Se detuvo, abriendo y cerrando la boca sin hacer ruido, como un pez varado en la orilla. Kira salió del dormitorio con un bolso al hombro. Su madre la seguía. Pasaron junto a Artem, sin siquiera mirarlo. Era un espacio vacío, un objeto decorativo. Víctor Semyonovich esperó a que se calzaran, y sin mirar a su yerno, echó un último vistazo al apartamento destrozado. No dijo nada. Simplemente cogió su caja de herramientas y cruzó el umbral. Kira salió la última. Metió la llave en la cerradura desde fuera y la giró 2 veces. El mecanismo hizo un clic sordo. Ese sonido, seco y definitivo, puso punto final a su historia. Tras la puerta quedaron las ruinas de Versalles, el rostro destrozado y la vida aplastada de su exmarido. En el coche reinaba el silencio. Larisa Mikhailovna estaba sentada atrás junto a su hija, con la mano sobre su rodilla y acariciándola en silencio. Víctor Semyonovich conducía con suavidad y tranquilidad. Su mirada estaba fija en la carretera. Kira miraba por la ventana. Las casas y los árboles pasaban rápidamente. Gente que se apresuraba a hacer sus cosas. Todo un mundo que vivía su vida y no sabía nada de su pequeña guerra personal, que acababa de terminar con su victoria incondicional.
Apoyó la cabeza contra el frío cristal. La tensión que había mantenido su cuerpo en un puño de acero durante las últimas 24 horas comenzó a disminuir lentamente. Y en ese momento, una sola lágrima rodó por su mejilla. No era caliente, no era amarga, era fresca y salada. No era una lágrima de dolor o de pena, era una lágrima de alivio, como la de una persona que no ha podido respirar durante mucho tiempo y que por fin toma su primera bocanada de aire profundo. Su padre la miró por el espejo retrovisor. No dijo nada. Simplemente asintió levemente con la cabeza, como diciendo: «Lo veo todo, lo entiendo todo, lo has conseguido». Por la noche, estaba sentada en su antigua habitación infantil, en el piso de sus padres. Todo allí le resultaba dolorosamente familiar. El escritorio que su padre le había hecho en quinto curso, la estantería con sus libros favoritos, la foto en la pared en la que aparece sonriendo y abrazada a sus padres en la fiesta de graduación. El contraste con aquel apartamento vacío, resonante, con olor a polvo y traición, era ensordecedor. Su madre le trajo una taza de chocolate caliente y una bolsa de hielo envuelta en una toalla. «Póntela, hija, así se te bajará la hinchazón más rápido». Kira sonrió agradecida y se aplicó el frío en la mejilla ardiente. Luego abrió el portátil, inició el programa de trabajo y abrió el último proyecto. Sus dedos comenzaron a correr por el teclado con naturalidad. La vida continuaba. Su vida. En ese momento, su teléfono, que estaba a su lado, vibró. En la pantalla apareció Artem. Su corazón no se aceleró. Cogió tranquilamente el teléfono, pulsó el contacto y, sin pensarlo dos veces, seleccionó la opción de bloquear. Un minuto después, el teléfono volvió a vibrar. Elvira Arkadievna. Kira repitió el procedimiento sin pensarlo dos veces. Bloqueado. Silencio. El moretón en su cara era feo. Brillaba con todos los tonos del dolor y la humillación, desde el amarillo hasta el violeta. Pero, al mirar su reflejo en la pantalla oscura de la computadora portátil, Kira comprendió que no era una marca de vergüenza, sino una medalla por la liberación, otorgada en la última batalla decisiva. Pasaría. En una semana, el moretón se volvería más pálido, y en 2 desaparecería por completo, y la ligereza que lo reemplazó permanecería con ella para siempre. El silencio de la habitación ya no la oprimía. Resonaba con pureza, con el sonido de una vida recién recuperada, en la que ya no habría ni el chirrido de los muebles baratos, ni los consejos entusiastas del auricular del teléfono. Solo aire libre, frío y embriagador, y el temblor de su propio cuerpo. M.